Gracias amigos por estar en sintonía. Tenemos información sobre lo que fue este gran fraude en estas elecciones de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro estaba tan desesperado que metió votos luego del cierre de las urnas, algo que está prohibido por el CNE. ¿Cómo se puede hacer ante semejante ilegalidad? El régimen de Nicolás Maduro no salió bien parado en estas elecciones. Al contrario, hubo un descalabro que se dio en evidencia por la gran abstención. El problema parte era que la oposición no llegó a salir, por lo cual entonces Nicolás Maduro solamente tenía a los supuestos chavistas leales para él, ¿verdad? Para que salieran. Pero adivinen, él mismo no lo esperaba y se sorprendió. No lo hicieron y no salieron. Había una alarma muy grande en el Palacio de Miraflores porque estaban diciendo la cantidad de votos que habían y era una cosa que Nicolás Maduro no podía creer. Él se siente traicionado de todas esas personas que él creyó que iban a ir a votar, por lo menos la mayoría del chavismo, por supuesto. Por eso es que Nicolás Maduro mandó a no cerrar los centros de votación a las 6 p.m. que debían cerrarse a esa hora si no había colas, como lo establece la ley. La ley es clara y Nicolás Maduro la violó. De hecho, quedó en evidencia, hay pruebas. En otro país, por supuesto, ya habrían estado realizando algún tipo de investigación. Pero, por supuesto, estamos hablando de la Venezuela de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro mandó a todos a votar. Eran las 6:20 de la tarde, 20 minutos después, en donde no se podía, mandó a todo el mundo a votar. Decía, vamos con el remate. El remate era vamos con la última esperanza de tratar de subir un poquito de los votos. Claro, en ese momento se abrió la oportunidad para meter votos fraudulentos en todos estos centros en donde ya no había colas. Y están, por supuesto, todas las evidencias y toda la gente que estuvo diciendo y tomando fotos diciendo que ya se había pasado la hora y que estaban tratando de que cerraran los centros de votación y no lo hacían. Maduro metió votos ilegales a esa hora. La desesperación lo hizo evidenciarse a través de un llamado a votar cuando ya eran las 6:20 pasado el tiempo. Maduro llama a los simpatizantes tras el cierre de colegios electorales. Por eso que lo dijeron, hacemos un llamado a la observación internacional para que sea testigo de la violación a la ley electoral. No hay gente en los centros de votación y no lo cierran. Están incumpliendo la orden, la ley. Y es que, según la ley, no hay prórroga en el proceso de votación. Los centros electorales solamente que tienen electores en la cola deben seguir votando. Los que no, tienen que cerrar sin que medie ninguna orden expresa del CNE. Ese es el artículo 308 del reglamento de la ley de proceso electoral. O sea que a las 6 se cerraba el proceso. Entonces, ¿qué pasó? Casi a las 7 de la noche habían testigos de una mesa del centro de votación en Cumaná que denunciaron que los funcionarios no querían cerrar esas instalaciones. ¿Por qué? Porque en ese momento tenían que meter los votos forzados. Nicolás Maduro tenía que aprovechar ese momento y mandó a decir, no sé cómo lo van a hacer, pero tienen que meter más porcentajes de votos. Tienen que hacerlo. Y por supuesto, como mucha gente, como casi nadie salió a votar, ellos muy bien podían buscar en el padrón, en la lista, y decir que fulano votó, sutano votó, ¿verdad? Gente chavista, gente que él sabe que están en el PSUV y que no habían salido a votar. Así que, por eso es que incluso se presentaron hasta colectivos en algunos lugares para que sí pudiera pasar todavía la gente, aunque no lo hubieran, pero que no pudieran cerrar esos centros de centros de votación. La operación remate y movilización del PSUV fue un fiasco en todos los sitios. Por eso a las 7:23 de la noche, 1 hora y 23 minutos después de eso, todavía mantenían centros abiertos, buscando electores que no existen. Estaban viendo qué podían hacer, por supuesto.
se supo que Nicolás Maduro estaba muy nervioso y mandó a dar esa orden. Dijo, no me importa. La gente le había dicho, los asesores de Nicolás Maduro, que no importaba porque igual iba a ganar la mayoría de las gobernaciones y todo. Pero él no, él sabía eso ya, él sabía quiénes iban a ganar. Lo que él necesitaba era poder meter más votos, más participación. Algo que no pudo hacer porque al final esta fue la gran prueba de que Nicolás Maduro puede ser incluso fácilmente sacado del poder con un revocatorio. Para otros, ahora dicen que todo esto fue una especie de experimento también de parte de la oposición, de parte de la comunidad internacional, de la Unión Europea, que ellos se van a poner a hablar ahora el martes, a dar su veredicto, pero por supuesto hasta ahora ellos han visto que se dieron a nivel nacional y de parte del mismo Nicolás Maduro se dieron las peores violaciones a las leyes electorales. Las cifras ni siquiera coinciden con las cifras verdaderas que iban hasta las 6 de la tarde. Expertos en elecciones señalan que la abstención fue arriba del 80%. Maduro quiere decir que fue solo del 50 o 40. Pero los testigos de los partidos de la oposición denunciaron que llevaban más de una hora tratando de que cerraran algunas escuelas, entre estas unas que se encuentran en el litoral central, y la fuerza pública tuvo incluso que calmar las tensiones. Hubo otra escuela en Cabimas, los electores reportaron otras irregularidades, y también en Barlovento, en Miranda, protestaron cuando el PSUV intentó que votaran personas que ya habían sido llevadas a votar en otros lugares en 6 autobuses. O sea, se sabe esto y simplemente ¿qué vemos en esto? Nicolás Maduro está desesperado. Estuvo desesperado, metió votos al cierre de las urnas, cometió un delito electoral y por supuesto, eso ya lo saben los observadores internacionales, pero sobre todo ha dejado en evidencia que Nicolás Maduro ya no puede ni siquiera realizar una elección más. Él dice que tienen récord en elecciones, en realidad debe tener récord en fraudes y sobre todo ahora tiene récords en abstención, porque la abstención fue el sello de lo que han dado. La gente, los chavistas, no saben ni cómo defender al régimen de la tan poca, baja participación. Quieren compararla con las elecciones de Chile, de presidente, y quieren decir que tenían lo mismo, 55% o 54%. Eso es totalmente falso, por supuesto. Siempre buscan una manera. Y si fuese así, no justifica que si en Chile no participaron mucho, que en Venezuela, ¿qué? No, por supuesto. En Venezuela la participación llegó a probablemente es un 20% solamente. Y lo peor de todo es que Nicolás Maduro se dio cuenta que ha perdido la mitad de la gente que eran el voto duro. Eso significa, señores, que militares, gente del régimen, algunas personas que se consideraban chavistas del tiempo, ¿verdad?, de Hugo Chávez, no perdieron su tiempo ni siquiera en esto por la gran insatisfacción que existe en contra de Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que a las 7:17 p.m. de la noche estaba todavía ordenando a no cerrar los centros electorales, a pesar de que ya no habían electores ni en cola ni adentro. Una clara violación a la ley electoral. Está probado y hay manera de probarlo. ¿Por qué el CNE no multa a Nicolás Maduro o al PSUV? Por supuesto, porque él lo maneja. El centro de votación Nicolás Medina de Zavala, de Carilubana, permanecía abierto y sin electores. Eso hemos mencionado nada más algunas de las cosas que vimos que se estuvieron publicando con fotos y horas, ¿verdad? Entonces, otro, en Vargas, 6:55, no cerraban los centros de votación, no había nada. Los coordinadores del CNE se negaban a cerrarlo. La orden ya había sido dada y ellos violaron el artículo 308
del reglamento de operaciones electorales, que decía que a las 6 cierra el proceso. Así que si no había electores en espera para votar, había que cerrar el centro. De hecho, esto es parte de la democracia como debería ser. Pero supimos que esto fue un gran problema. Esto, como dijimos, evidencia que Nicolás Maduro está solo, está perdido, tiene menos gente que lo apoya y ya no tiene cero poder de convocatoria. Ni pagando, ni dando combustible, ni de ninguna manera. Nicolás Maduro está perdido y simplemente lo que se le espera puede que sea un referéndum revocatorio o en donde se haga una pequeña marcha. Los mismos chavistas van a ir en contra de Nicolás Maduro. Es más, Nicolás Maduro ha demostrado que está tan débil que puede ser muy susceptible a un golpe interno, porque han demostrado que si bien ya el 80% estaba en contra de él, ahora eso ha podido llegar hasta un 95%. Nadie quiere a Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.